Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente por este medio, por la plataforma de Zoom, también para dejar grabada para los estudiantes que estudian totalmente a distancia nuestras clases. Hoy vamos a hacer una introducción sobre Jesucristo o Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ponernos en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros ser edificados en esta clase. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque podemos venir ante ti, suplicarte por nuestra vida, suplicarte por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte cada día. Gracias porque hoy estamos ante tu presencia dispuestos a estudiar tu palabra. Gracias por cada estudiante que se encuentra aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Nosotros tenemos ahora el privilegio y el desafío de considerar encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, cosa que es bastante difícil hacerlo literalmente. ¿Ustedes saben por qué es difícil encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento de esa manera literal? ¿Quién sabe? Es una manera de meditar, pensar y empezar a encontrar las razones por qué no encontramos de manera literal la palabra Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, la palabra Cristo viene de las raíces griegas o del lenguaje o el idioma griego, mejor, lo que significa ungido. Y debemos recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas diferentes, el hebreo en su gran mayoría y el arameo como segunda opción. Entonces, por esto no vamos a encontrar la palabra Cristo ni tampoco Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar una palabra sinónimo que es Mesías. Siendo de esta manera, nosotros tenemos que considerar algunas cosas, mis amados hermanos. Una de las cosas que tenemos que considerar es que esto va a ser un desafío para nosotros, cómo entender desde Génesis a Apocalipsis que Cristo está presente, que las escrituras tienen que ver con Cristo, ya que no vamos a encontrar una referencia directa ni de los profetas ni de ningún escritor, por la razón que ya les dije. La palabra Cristo está en el idioma griego antiguo o la lengua muerta, porque el griego que hoy en día, en el 2023, se está usando, no es el griego que se hablaba en su momento. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos a esta presentación sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. En estas clases exploraremos la importancia de Jesucristo en las Escrituras del Antiguo Testamento y cómo esto preparó el camino para su venida. El objetivo de estas clases es mostrar cómo Jesucristo se encuentra en las Escrituras. Siempre ha sido parte del plan de Dios para redimir a la humanidad y vemos cómo todo el Antiguo Testamento señala hacia él. Y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta y entendimiento de lo que estoy tratando de comunicarles en estas dos primeras diapositivas. ¿Les es claro?
¿Quién me pudiera hacer un resumen de lo que estoy enseñándoles? Para ver si estoy siendo lo suficientemente claro. Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos? Cuando nosotros leemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, o Josué, o los profetas, o Ruth, o Job, no vamos a encontrar la palabra Cristo, pero sí vamos a encontrar referencias a Él que están dentro del desarrollo de la historia. ¿Ustedes lo encuentran de esa manera? Tienen que ayudarme porque si no, la clase va a ser muy difícil para mí. ¿Me puedes repetir, por favor? Muy bien, la pregunta que estoy haciendo es, ¿ustedes están comprendiendo que no podemos encontrar la palabra Cristo desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro de la Biblia, que es del Antiguo Testamento? O sea, en estos libros no vamos a encontrar la palabra Cristo. Entonces, Eliana, ¿tú entiendes por qué razón? No sé. Muy bien. Natica, ¿usted sí entendió la razón? Lo silenciaron. Lo silenciaron. Ay, porque no había nacido. Eh, Es porque Es que no es, esa no es la razón. Yo quiero que quede claro porque nosotros tenemos que considerar algo muy importante, que la palabra Cristo está en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, arameo y hebreo, mayormente en hebreo que arameo. Entonces, por eso no podemos encontrar. Es como yo decirles, ¿por qué no encontramos en el diccionario de la lengua española la palabra house? Por, Pues porque es de español, no es de inglés. Ok, muy bien. Entonces, exactamente. Ahora, la palabra Cristo traduce Mesías, Jesús Salvador. Y esto sí encontramos dentro del plan y del desarrollo del Antiguo Testamento. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Cuando los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento, vieron referencias a Cristo y su reino, por decirlo así, en cada página del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? En la lectura del Antiguo Testamento, la revelación de Dios no solo prefigura, ¿qué significa prefigurar? Anticipar, también anuncia de antemano la redención que Dios realizaría en la persona y obra de su Hijo, encarnado en Jesucristo. Es la mitad de una historia, por eso de manera natural se escribió el Nuevo Testamento, para darle final a la historia de la redención, al plan que comunicaba el Antiguo Testamento. Ahora sí está más claro. Muy bien. Señor. Lucas 24, versículos 25-27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Nuestro Señor Jesús claramente está diciendo, primero, algo que ya en otras clases habíamos dicho. Moisés es el primer profeta que escribe y él escribió sobre Jesús en todos sus escritos, entendiendo que él escribió el Pentateuco y posiblemente otros libros como Job. Y dice que también todos los profetas declararon y hablaron sobre Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en Cristo en el Antiguo Testamento, tenemos que tener la particularidad de ser bíblicos. ¿Por qué razón les digo esto? Porque muchos alegorizan el texto y yo quisiera que nosotros consideremos algo. ¿Qué significa alegorizar? Cuando nosotros hablamos de alegorizar en la Biblia, es un medio por el cual usan algunas personas para interpretar. Lo hacen de manera arbitraria, diciendo lo que significa un texto sin ningún principio bíblico, sin ninguna regla de hermenéutica, sin ninguna verdad, porque es el pensamiento y propósito de aquel que está alegorizando. Es una interpretación privada, personal, y debemos evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros no fuimos llamados a interpretar alegóricamente absolutamente nada, porque le estaríamos dando un significado personal. Entonces, muchas personas tipologizan o interpretan ciertos textos de la Biblia pensando que está hablando de Cristo o diciendo que en algún sentido un personaje o una acción de un personaje, ahí vemos a Cristo. Lo que está diciendo nuestro mismo Señor Jesús, declarados por Lucas, es que los fariseos, los saduceos, los judíos de su tiempo eran insensatos y tardos de corazón, porque ellos no leyeron correctamente el Antiguo Testamento, porque desde Moisés hasta los profetas, ellos hablaron directamente de Jesús. Y si nosotros pudiéramos hacer algún recorderis de todo esto, vamos a pensar en profecías sobre Jesús, sobre su nombre, cómo iban a nacer, dónde iban a nacer, de quién iba a nacer, cuál era su propósito, cuál era su oficio que iba a hacer. La revelación del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en una variedad de formas, ya que el Antiguo Testamento no manifiesta literalmente, como les había dicho, a Cristo y mucho menos los llamados tipos o tipologías, porque son interpretaciones arbitrarias. Muchos dicen José era tipo de Cristo porque va a liberar al pueblo, pero es que José hizo muchas acciones en su vida como para tener algunos ejemplos. Es así que primero tenemos que considerar algo. Quizás va a ser muy obvio para nosotros, pero Cristo está presente en el Antiguo Testamento por medios de la promesa de redención, ya que Él es el único que podía redimir a su pueblo. ¿Ustedes saben qué significa redención o redimir? ¿Cómo pagar? Muy bien, significa pagar. Muy bien, hermana Raquel, significa pagar. Y él lo que tiene que pagar es con relación a las demandas de la ley de la justicia de Dios. Por eso tiene que ser legítimamente un hombre, tenía que ser legítimamente alguien que jurisprudencialmente podía responder ante Dios.
Siendo claro esto, en numerosos lugares Dios promete la venida de un Salvador y Redentor. ¿Por qué razón? Porque no iba a haber una transgresión de la ley y mucho menos un arreglo impune. Todo lo contrario. Aquel que salvaba tenía que redimir, aquel que salvaba tenía que liberar, pero cumpliendo la justicia de Dios completamente para deshacer la maldición del pecado. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. El quebrantamiento que acompaña está presente era malo. Génesis 3:15 es una clara promesa sobre el Mesías. Lo que yo quiero decir es que una persona no paga a Dios cuando se siente culpable y se lastima. Solamente una vida puede pagar por el pecado, porque eso es lo que reza y dice las Escrituras. La paga del pecado es muerte, o toda alma que pecare, esa morirá. En Génesis 3:15 nosotros tenemos claramente cómo Dios anuncia la venida de un Salvador. Este versículo es conocido como el protoevangelio o el evangelio que va a ser comunicado sin que se diga todo el evangelio. Y le dice a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Perdón, le dice a la serpiente, y tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde este momento de Génesis 3:15 se establecen el reino de la oscuridad y el reino de la descendencia del Salvador, para hablarnos de oficios claros como el de rey, como el de sacerdote, como el de profeta, que estarán en constante conflicto, atacando el uno al otro. Sin embargo, lo que se promete también aquí es el triunfo del Mesías o del Cristo. Según de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y durante 4000 años, esta promesa junto con otras se revelaron, revelando a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien, es muy importante que nosotros analicemos esto. Por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento y lo tenemos que leer dentro del contexto que es importante, entendiendo que es una historia, la historia de la redención, la historia del rescate, la historia que Dios nos cuenta. Una segunda forma en que Cristo está presente en el Antiguo Testamento es por medio de la profecía que se anuncia. Una y otra vez la venida del Mesías, el Salvador de Israel y el reino que inaugurará. Entonces, ustedes se acuerdan, en la primera premisa son las promesas de un redentor. La segunda manera que en el Antiguo Testamento encontramos el entendimiento de la presencia de Cristo en la historia del pueblo de Dios son las profecías puntuales sobre Jesús y su obra. Cómo vendría, dónde nacería, de qué familia vendría, de qué linaje, cómo serían sus características, cuál sería su oficio. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso que el Antiguo Testamento no es claro para muchos y te dicen, ahí no está Cristo, ahí no está el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido un entendimiento totalmente diferente sobre él. Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es evidente que esta es una de esas profecías de las cuales yo hablaba. No voy a ahondar mucho en este tema, ya que las siguientes clases presentaré argumentación sobre estas profecías. Además de las promesas y de las profecías que predicen claramente la persona y la obra del Mesías venidero, Cristo está presente en el Antiguo Testamento de la mano de la revelación progresiva y orgánica del reino de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que tener en mente que el Dios creador, sustentador, salvador, se relaciona con sus criaturas a modo de una relación de vasallaje. ¿Qué quiere decir? Él es el Dios creador soberano que gobierna, que es providente y que sostiene todas las cosas, pero lo que Él nos está mostrando es las sombras del reino de Dios. Y esto es algo muy hermoso porque encontramos a un pueblo guardado y escogido por Dios en una tarea muy importante. Esa tarea importante es preservar la voluntad de Dios, preservar las promesas y las profecías sobre el Mesías, pero también darle forma a lo que nosotros conocemos como el reino de Dios en medio de nosotros. Un reino donde Él gobierna y donde Él es adorado por sus criaturas. Esto es tan importante para nosotros que cuando nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento y llegamos al presente, tenemos que tener claro de algo muy importante. Esto es una revelación progresiva, una revelación que se ha ido dando a lo largo de los tiempos. Entonces, esto es, en cierto sentido, lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Impresiones o huellas del Mesías, del ungido de Dios, el Cristo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas o no hay preguntas? No, no hay preguntas. Muy bien. Además, debemos observar los 4 grupos de libros, cómo están organizados en el Antiguo Testamento, la ley o el Pentateuco. Los históricos, donde vemos el sacerdocio y la monarquía. Los poéticos, la didáctica de la ley. Y finalmente los profetas, estos hombres que son de diferente lugar, de diferente tribu, de diferentes oficios, unos pobres, otros ricos, pero ellos son los garantes de la voluntad de Dios y la presencia de Dios. Es muy importante que no perdamos de vista que Dios no nos dejó estos libros al azar, sino de manera orgánica, de manera progresiva y para que nosotros alimentemos nuestro conocimiento sobre aquel que será nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro verdadero profeta. Es algo que se manifiesta en estos libros, ya que Dios va a juzgar a su pueblo y va a juzgar a toda la humanidad sobre la misma ley revelada a su pueblo y escrita en el corazón de todos los hombres, donde nos muestra que Él vino y creó esta tierra que nosotros conocemos en medio de este universo y este sistema solar que conocemos y de todos los otros universos, para que nosotros seamos privilegiados de ver su sacerdocio, su monarquía, para que nosotros tengamos esa enseñanza, esa didáctica que hace Dios de instruirnos en su voluntad, entendiendo que quien ama a Dios hace su voluntad y quien es verdaderamente un hijo de Dios
es alguien que busca hacer la voluntad de Dios. Es lo que los profetas denunciaron, lo que ellos dijeron, cómo viven, cómo hacen negocios, cómo construyen sus casas, cómo plantean la vida. ¿Están esperando el reino de Dios o no? Porque al esperar el establecimiento del reino de Dios, estaban esperando también al Mesías. Y eso debe ser muy importante como una regla hermenéutica. La realidad paralela a la historia de la humanidad está en la historia de Dios. O sea, mientras que nosotros analizamos la historia de la humanidad a través del desarrollo de la tecnología, a través de la jurisprudencia, de la sociología, de la filosofía y el desarrollo del pensamiento humano, Dios nos cuenta una historia paralela. Se crearon todas las cosas, se establecieron las naciones, se establecieron los gobiernos, pero todo tiene un propósito. La revelación del Cristo, el cual vendría de los cielos, se encarnaría, iría a la cruz para rescate por nosotros. Es así, mis amados hermanos, en esta pequeña clase que estamos corriendo un poquito, tenemos que entender que las promesas, las profecías y la realidad del porqué de la historia del tiempo y todo está al servicio del pacto eterno de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un plan. Que yo cuando quiero encontrar a Cristo tengo que encontrar el hilo conductor desde Génesis en esa historia, como lo dice Mateo, como lo dice Lucas en las genealogías, la importancia de las familias que existieron era porque había una descendencia del cual nacería el Salvador. La otra descendencia paralela es la descendencia de la serpiente. Por eso esa descendencia de la serpiente hace una particularidad. Siempre hace una imitación del reino de Dios. Hace una imitación de la fe. Hace una imitación del diseño litúrgico, del diseño de gobierno, del diseño de vida, convirtiendo en una caricatura la vida de aquellas personas que son descendientes de la serpiente. Todos aquellos que son rescatados del reino de la oscuridad y traídos al reino de la luz, son llamados a novedad de vida. Son llamados a contemplar a Cristo. Ellos lo vivieron en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, debemos entender y comprender que las promesas, las profecías, la realidad de esta historia y de lo que sucedió es que están al servicio de un desarrollo de un plan que Dios tenía. Y ese plan se llama el Pacto Eterno de Redención. Entonces, el Antiguo Testamento contiene muchas profecías sobre la venida del Mesías, desde su linaje, como lo tenemos en Isaías 11:1, hasta su muerte y su resurrección. Salmo 16:10. Estas profecías cumpliéndose en la persona y vida de nuestro Señor Jesucristo, ya que su vida y su ministerio fueron la realización de las promesas de Dios hechas a través de los profetas. Y recordemos que el primer profeta es Moisés, y Moisés escribió el primer libro de la Biblia, bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, o mejor, o en otras palabras, no es mi reino como todos ustedes lo ven, no es lleno de política, no es lleno de justicia social o de jurisprudencias humanas. El reino de los cielos se acercó y nos fue prometido el establecimiento final de este reino y de todos sus elegidos, donde podremos tener una mayor confianza en la verdad de las Escrituras y en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún aporte o algo que no quedó claro para poder explicar?
Muy bien, no hay preguntas, entonces vamos a avanzar. Algo que va a ser como un hilo conductor de Génesis hasta Malaquías son los sacrificios. Estos sacrificios de corderos que anunciaban el sacrificio perfecto de Jesucristo para la redención por el pecado. Él cumplió la ley y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser reconciliados. Hebreos mismos dice, todos los corderos, los machos cabríos del Antiguo Testamento no podían suplir la justicia de Dios. Tanto así que el mismo sacerdote, cuando hacía un sacrificio, ¿qué era lo que tenía que hacer? Hacer un sacrificio primero él por sus pecados. Y posteriormente nosotros nos damos cuenta que todo apuntaba al sacrificio del verdadero Cordero que pagaría por todos nuestros pecados y todos y cada uno de los que hoy creen en él. Su muerte y su resurrección son la base de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza y la expresión de la obra de Dios en favor de su voluntad. Dios hizo un pacto consigo mismo y ya lo veremos en las siguientes clases, cuál fue ese pacto, las razones del pacto y por qué Cristo es el protagonista de esa promesa en Dios. En resumen, Jesucristo siempre ha sido parte del plan de Dios. Cuando se creó el mundo, cuando se estableció el orden jurisprudencial en medio de Adán, de Eva, cuando Dios convocó el liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, llevándolos al desierto, dándoles su ley, posteriormente dándoles la tierra prometida, posteriormente llamando una monarquía y la construcción del templo, todo tiene que ver con un solo mensaje. Conoceremos a Jesucristo. Siempre Él ha sido parte del plan de Dios para redimir a la humanidad y los redimidos abrazarán su justicia y serán los miembros de su reino. Por eso solo hay una fe que salva, la fe en Cristo. Solo hay un pueblo que va a ser glorificado, los que creen en Cristo y lo confiesan como su Rey, como su Señor, como su Salvador, como su sacerdote, como su profeta. Esperamos que esta clase les haya ayudado para ver la importancia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. No son historias sueltas, no es para ver a super personajes, héroes y leyendas de la Biblia. Porque todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Dios es soberano, Dios es el creador y ha enviado a su Hijo, que es el Rey de Reyes, el que se sentará en su trono y que él manifiesta su reino y él mismo está personalmente rescatando a cada uno de sus hijos. Por eso aquella persona que llega a Cristo, su corazón es cambiada, su mente es cambiada, su vida de hogar, de familia es cambiada y él abraza las promesas del Señor, como le decíamos al comienzo de esta clase, en un sí y en un amén. Y como esto se relaciona con nuestra fe hoy, nosotros podemos decir que podemos vivir nuestras vidas en respuesta a su amor y a su gracia y ser testigos fieles de su verdad en todo lo que hacemos. Pero esto fue algo común para todos los hombres en el Antiguo Testamento. Eso fue común para Adán, eso fue común para Abel, fue común también para su hermano que se llamó Set, para Enoc, el cual fue transpuesto para no ver muerte. ¿Y por qué fue transpuesto? O sea, él fue llevado directamente a la presencia del Señor
antes de que la gente lo viera ser sepultado. Pero todo esto es por medio de la fe. Por medio de la fe en el Cristo, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que nunca habían pasado, como el llover, para que él pudiera preparar un arca, para que se pueda salvar. Por la fe condenó al mundo, porque el mundo no le creyó en su mensaje. Él predicó 120 años y la gente no veía ni que lloviera, ni que le salieran mal las cosas. De hecho, la Biblia dice textualmente que ellos se estaban casando y dando en casamiento, no les importaba el resto. Pero Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, igual que el padre Abraham, que él fue llamado y él obedeció a ese llamado y creyó en ese llamado y se le prometió una herencia de donde él se iba a multiplicar junto con su fe. Y aunque iba a estar como extranjero en la tierra prometida, nosotros tenemos que entender que la misma promesa fue para Isaac, para Jacob, que fueron coherederos. Ellos recibieron la misma realidad y aunque murieron todos ellos sin recibir lo prometido en la vida mortal, sino ellos lo creyeron, lo miraron de lejos, pero confesaron, somos extranjeros y peregrinos de esta tierra, porque ellos estaban pensando que había una patria celestial que estaban esperando, que estaban buscando. Eso es algo muy importante, queridos hermanos. Y asimismo la Biblia va a hablar de Moisés, porque fue un libertador y un hombre que Dios llamó y que él confió en todo lo que Dios le había prometido. Y él por eso abandonó su familia poderosa, su vida de opulencia, su vida de bienestar, de títulos, de gloria, sostenido por el Cristo. Él celebró la Pascua para ser librado de la misma muerte. Él guió al pueblo para pasar al Mar Rojo. Con él, o mejor, el pueblo de la fe, el pueblo que confía en su Mesías que gobierna, pudieron conquistar la tierra prometida. Mis amados hermanos, esto debe ser claro para nosotros. Cristo siempre fue el plan de Dios. No tiene que ver esto con historias de personas de manera individual, aunque algunos destacan, porque Dios siempre ha elegido personas para dirigir a su pueblo. Y esperamos, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros con estas clases sean ayudados para ver la importancia de leer el Antiguo Testamento y cómo se relaciona con nuestra fe. Hoy nosotros necesitamos vivir de la misma manera que ellos vivieron, en respuesta al amor y gracia de Dios, y ser testigos fieles de su verdad y de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, mis amados hermanos, es el Antiguo Testamento parte de una historia y de un plan de la realidad de Dios. Y está presente. Dios está presente. Él nunca nos ha dejado, ni en el pasado, ni ahora, en el presente, y no lo hará en el futuro, hasta que su Hijo venga y esté sentado en el trono en medio de su reino. Por eso, mis amados hermanos, hoy, en esta pequeña introducción que estamos haciendo, tenemos que considerar las próximas clases, donde vamos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. No es por momentos o acciones de personajes o en los elementos de las ceremonias o los relatos históricos, y sí por medio de la revelación plasmada en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios presente o presenta mejor a Jesucristo en su reino, en su justicia y en su pacto. La próxima clase tiene que ver cómo vemos el Antiguo Testamento a Cristo
anunciando su reino, esa promesa de un Mesías real y la realidad de un reino establecido. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, ¿algún hermano que nos despida en oración? ¿O hermana? Claro que sí, pastor. Señor Dios, Padre Celestial, estamos ante tu presencia. Señor, agradeciéndote por un día más de vida que nos das, por todo lo que tú nos has provisto, Señor. En esta noche queremos poner en tus manos esta clase que ha sido dirigida por el pastor Juan José. Gracias, Señor, por el tiempo que le das a él para hacer el estudio. Gracias, Señor, por preparar nuestros corazones, Señor, día a día con tu palabra, Padre. Gracias por enseñarnos un poco más de ti y mostrarnos siempre el camino verdadero. En tus manos, Señor, ponemos nuestro descanso y en especial esta clase, Señor, que podamos ponerla en práctica, Señor. Que no se quede solamente grabada en el computador, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Si alguien desea el material, me lo pide, por favor, para poder adelantar y poder profundizar más en esta clase. Un fuerte Pastor, abrazo. ¿a Señora, mí me podría compartir a mí la clase, por favor? claro que sí, no se preocupe. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Por 2.